Abriremos esta primera parte con una exposición de Juan Ignacio Fernández Golfín. Él es profesor de investigación del ICIFOR, del CSIC. Ha dirigido durante más de 20 años el Laboratorio de Estructuras de Madera, donde se ha realizado la gran mayoría de los ensayos físico-mecánicos que han permitido normalizar a escala nacional y europea las principales maderas españolas. Desde hace 40 años ha trabajado en relaciones agua-madera y en los últimos se ha especializado en la evaluación del riesgo de degradación inducido por el clima y el diseño constructivo, que es parte de lo que hoy vamos a ver aquí. Es autor de numerosas publicaciones en este ámbito y ponente de una norma que actualmente está en tramitación y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, que es que trata sobre la durabilidad de elementos de madera incorporados en obras de edificación. La herramienta que nos presentará hoy resume los resultados prácticos obtenidos en los numerosos ensayos y proyectos que ha dirigido. Pues cuando quieras, Juan. Bueno, pues nada, empezamos con este tema. Antes de nada lo voy a poner en contexto. Para mí, bueno, desde hace ya tiempo, la durabilidad, todo lo que está alrededor de este concepto, que es un concepto muy amplio, no solamente es el posible ataque por los organismos xilófagos, sino mucho más. Pues bien, el concepto de durabilidad en sentido amplio es el aspecto más importante al que se tiene que enfrentar la madera como material de construcción, y de hacerlo bien depende totalmente el futuro de este material como material de construcción, de edificación fundamentalmente. Bien, esta calculadora tuvo sus primeros orígenes allá por el año 2007 en un proyecto europeo en el cual nosotros participamos y en una acción COST, en la cual a nivel europeo nos tratamos de poner de acuerdo sobre aspectos relacionados con la durabilidad. Obviamente, cualquiera que piense un poquito sobre ello se dará cuenta que ese consenso europeo es dificilísimo porque el clima es totalmente variable. Y en este aspecto el factor climático, como lo van a ver ahora, es un elemento fundamental. Pero sí nos permitió avanzar sobre los aspectos que debería contemplar cualquier herramienta, cualquier... Vale. Bien, este proyecto, como decía, nos permitió aclarar cuáles eran los factores que realmente influían en lo que se llama el clima del material. El clima del material es la temperatura y el contenido de humedad en el cual está trabajando este material, y es el que determina el posible riesgo de degradación de la madera. Entonces, esta calculadora tuvo una primera versión allá por el año 2014 y ha venido funcionando de una forma semipública y hemos incorporado todas las feedbacks que nos han venido dando de su uso en obra, y la versión que ahora nosotros presentamos es una versión ya notablemente mejorada. Bien. Cuando hablamos de la vida útil de la madera de edificación, hay una serie de variables que tenemos que tener en cuenta. Primero es el tema de la clase de servicio, que este es un concepto que, bueno, fundamentalmente en el Eurocódigo y en el Código Técnico aparece asociado al cálculo estructural, concretamente al CADEF, el CAMOT y demás. Pero, sin embargo, para nosotros va a tener, como vais a ver, una utilidad muy importante a la hora de prescribir la familia de producto de madera que hay que utilizar en cada situación, y luego también va a servir para analizar el riesgo de corrosión de los elementos metálicos que intervienen en las uniones. El segundo concepto, que muchas veces se confunde o se solapa con el anterior, pero es totalmente distinto, que la segunda variable que hay que utilizar va a ser el tema de las clases de uso. Nos va a permitir a nosotros esta variable optimizar el diseño
y también prescribir la madera a utilizar y el tratamiento que sea necesario aplicar en el caso de que sea necesario aplicar. Otra variable fundamental es la vida útil esperada, es decir, ¿qué esperamos del material? Si esperamos una vida corta, menos de 10 años, media, entre 10 y 50 años, o larga, más de 50 años, porque esto va a definir totalmente el espectro de maderas y el espectro de materiales y de tratamientos que podamos utilizar. Y luego, finalmente, cuando ya llegamos a lo que es la prescripción de la madera, habrá que tomar una decisión sobre si utilizamos maderas sin tratar o ya maderas tratadas y prescribimos el tratamiento. Bien, pues con esto vamos a entrar en la herramienta, que es la parte más práctica. La herramienta, que básicamente es esta, es una hoja de Excel, esta es la misma carátula que hemos visto anteriormente. Hacemos una llamada de atención sobre el hecho de que nosotros no pretendemos sustituir el papel del prescriptor, sino ayudarle a que tome sus decisiones. Por lo tanto, esto no son pautas absolutamente estrictas, sino recomendaciones. Pues bien, hay una primera pauta general, que es esta que estamos viendo en la presentación, en la cual nosotros explicamos o damos un diagrama en el cual vamos orientando al prescriptor cómo tiene que actuar en el caso de que esté trabajando con madera maciza o productos derivados directos de madera maciza, como puede ser en cierta medida madera laminada o KVH, etc. Y luego las mismas pautas que debería seguir en el caso de los productos derivados. Ahora a continuación lo vais a ver en una forma mucho más clara. Realmente el primer aspecto en el cual nos vamos a concentrar es en el concepto de las clases de servicio. Esto en la herramienta, luego lo van a ver directamente, está explicado todo lo que la normativa hace referencia a clases de servicio y clases de uso. Bien, la actual definición del Eurocódigo, en el 2016, se establecen básicamente 3 clases de servicio, en el cual los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir sobre qué clase de servicio es en la que va a trabajar el material son muy simples. Realmente el que el material no vaya a estar a una humedad relativa superior al 65% durante unas semanas al año o superior al 85% durante unas semanas al año. ¿Vale? Y lo cual te dice de forma genérica que puedan ver que en el caso de las coníferas esto viene a suponer una humedad de equilibrio del 12% en el caso del clase de servicio 1 o del 20% en la clase de servicio 2, que he marcado en rojo porque este dato es el que el Eurocódigo viene a decir como el límite recomendable de contenido de humedad de madera, es decir, admite más, pero siempre y cuando la madera se vaya a secar. Bien. Este otro de temperatura no es un dato que figure en el Eurocódigo actual, figuró en unos debates que había y que sin embargo a nuestro punto de vista debería figurar, porque cuando hablamos de materiales de construcción que incorporan colas, adhesivos, están incorporando plásticos y entonces estos son muy sensibles a la temperatura. Y el Eurocódigo simplemente pues, viene a decir que esto corresponde a una aplicación, a una exposición de tipo interior, semiexterior o exterior. Punto. Con lo cual, el número de dudas, la cantidad de dudas que pueden surgir al respecto de que, bueno, cuáles son la clase de servicio que tienes que aplicar en cada caso concreto, pues no es nada fácil de resolver. El Eurocódigo 5 que se está actualmente debatiendo y que se prevé que pueda entrar en vigor hacia el año, en este mismo año, en 2025, da un paso más. En primer lugar, ya habla de humedades relativas medias y humedades, contenidos de humedad medios, ¿vale? Bueno, en realidad esto es bastante difícil de manejar luego en la práctica, pero bueno. Pero lo más importante es que introduce, afortunadamente, una clase de servicio 4, porque la anterior clase de servicio 3
era una amalgama de situaciones tremendas, que iba desde una situación, por ejemplo, de una piscina, hasta una madera que está empotrada en un tabique con humedad, o una madera que está empotrada en un suelo o en contacto con agua marina. Entonces, eso lo ha matizado, y ahora ya habla de una clase de servicio 4 que claramente entra o viene a definir las maderas que están en contacto directo con el suelo o con el agua, sea esta dulce o salada. Bien, el concepto de clase de uso de la norma 335 también hace uso del concepto de exposición, y de una forma muy genérica pues viene a asignar la exposición interior a una clase de uso 1, la semiexterior a una clase de uso 2, la exterior a una clase de uso 3, subdividiéndola en 2, 3.1 y 3.2, en función de si el agua no se acumula en el diseño o se acumula, y una clase de uso 4 y 5. Bien, claro, esto ha traído consigo que prácticamente el 99% de los prescriptores asocien clase de servicio a clase de uso, y realmente el concepto de clase de uso no se emplee. Resultado de lo cual se ven muchísimas obras en las cuales incluso aplicaciones donde deberían ser clase de uso 4, te ves, por ejemplo, maderas laminadas que no incorporan tratamiento adecuado, ni son de las características técnicas adecuadas para trabajar en esa clase de uso. Bien, en nuestra calculadora hay una pestañita, que es esta, donde para evitarle al prescriptor tener que irse a todos los sitios, a las normas, al eurocódigo o al código técnico, hemos puesto todo lo que al respecto se dice con respecto a clase de uso y clase de servicio. Y al final hay una calculadora donde, entrando con la temperatura y la humedad relativa media del lugar, bueno, pues te puede dar un valor del contenido de humedad. Si no, hasta ahora, pues lo que tenía que irse el prescriptor es a utilizar un abaco, el famoso abaco de Coleman, que a lo mejor no lo conocía, y bueno, y allí hacer un calculito. Aquí sí le hemos dado, pero no va por ahí nuestra recomendación. Bueno. Y entramos en el meollo de la historia, la calculadora. En la calculadora nosotros integramos todos los aspectos que creemos que pueden incidir. Por ejemplo, si anteriormente en la clase de uso 1 decíamos que era de uso interior, no es lo mismo que estemos en una clase de uso interior propiamente dicho, que corresponde a una clase de higrométricas 1, 2 y 3, o un interior semiseco, es decir, que hay una fuente de humedad, por ejemplo un cuarto de baño, una lavandería o algo parecido, o un interior húmedo, por ejemplo una piscina. No es lo mismo, y todos ellos son aplicaciones de interior, pero traen consigo consecuencias distintas. En los bajocubiertas, lo mismo pasa, es decir, no es lo mismo que un bajocubierta o, por ejemplo, un polideportivo que esté abierto al exterior y demás. No es lo mismo que esté en Almería a que esté en Lugo. A cualquiera se le ocurre que el clima no es igual. Y luego en usos exteriores de nuevo nos encontramos lo mismo, es decir, el clima lo es todo. Entonces, en nuestra calculadora, lo primero que va a tener que decidir el prescriptor va a ser sobre dónde va a estar ubicada la obra. En primer lugar, si es una obra de interior, qué tipo de interior, qué clase higrométrica estamos considerando. Esta clase higrométrica viene de una norma ISO, cuyo número ahora mismo no me acuerdo, pero nosotros aquí tenemos una lenguatita donde viene explicado totalmente las clases higrométricas para que el prescriptor decida en qué clase higrométrica está trabajando. Y el segundo aspecto que vamos a tener en cuenta va a ser el concepto de severidad climática. No es lo mismo que un edificio, por ejemplo, ubicado aquí en Madrid, esté en lo alto de una colina o esté en un valle, por ejemplo, pues el Valle del Tajuña o una cosa así. Es decir, la situación es totalmente distinta. Y entonces hay una serie de decisiones sobre si la severidad climática del lugar en concreto es baja o es elevada.
Para ayudar al prescriptor, sobre todo en las aplicaciones de exterior, hemos desarrollado, y es lo que nos ha llevado más trabajo, dicho sea de paso, un SIG, que es este, donde, vale, aquí está, donde el prescriptor va a decidir dónde está la obra. Entra, por ejemplo, aquí mismo puede ser esta estación, que en concreto está en Motilla del Palancar, en Cuenca, y aquí él tiene todos los datos que puede necesitar. El índice de exposición, que es un índice que guarda relación con la climatología del lugar. Este índice es tanto mayor conforme la climatología del lugar es más estricta. Este, por ejemplo, está en aplicaciones de exterior, también para bajo cubierta. Entonces, estos numeritos que nosotros vemos aquí, y hay otra serie de elementos adicionales, el contenido de humedad medio, el contenido de humedad máximo, el riesgo de deformación y agrietamiento de la madera, es decir, todos los valores que puede necesitar. Y también en el visor de la derecha tiene un detalle de cuáles son los vientos dominantes de lluvia en cada lugar. Esto va a ser fundamental para cuando nos enfrentemos al tema de las fachadas. Bien, pues con estos datos, ese dato que nosotros hemos visto, en el caso de que sea un bajo cubierta o un exterior, porque si es interior la aplicación ya es directa, introducimos en esta celilla el dato que le está dando a uno el SIG y automáticamente, considerando la severidad climática que nosotros hemos decidido, que está aquí los criterios de aplicación de los diferentes tipos de severidad, nos da el índice de exposición mesoclimática, que es este. Vale. Este valor ya de por sí nos está asignando una clase de uso, pero luego, en el caso de las aplicaciones de exterior, sabemos que el clima del material a su vez no solamente está modificado por el clima exterior, que es lo que tiene en cuenta todo esto, sino también por ciertos aspectos del diseño. Si la madera, el elemento que estamos utilizando, es de gruesa escuadría, se va a secar más lentamente que si es de menor escuadría. Si aparecen aleros y cornisas, en este caso en una fachada, va a haber parte de la fachada que va a estar protegida. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, esto es una simple introducción. La distancia al suelo de la madera, los detalles constructivos, si estamos hablando de estructuras, carpinterías horizontales o verticales, es decir, fachadas expuestas o no expuestas, etc. Es decir, aquí están todos los factores del diseño que nos pueden o que nos pueden ayudar a decidir mejor sobre la clase de uso, de aplicación del elemento que estamos evaluando. Bien, pues como la única forma de verlo, con un ejemplo, pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces, este es un caso del otro día paseando por Madrid, me encontré con una fachada, aquí concretamente en la calle Juan Bravo, el número 1, esta es la fachada, esta es la dirección norte y sur, es decir, la fachada está mirando a oeste, pero aquí no hay ninguna restricción, con lo cual hay una exposición clara al viento dominante de lluvia en la zona, que es del suroeste, ¿vale? Entonces, es una fachada que, como verán, está totalmente ventilada y demás. Las cestas no están selladas. Esto vais a ver que es un elemento importante y ya está. Bien. Entonces, si entráramos en el GIS, que es lo que hemos visto anteriormente, pues veríamos que el índice de exposición de Madrid es 3.0 para una fachada exterior y que estamos en una fachada expuesta porque el viento suroeste, que es el dominante de lluvia en Madrid, justo impacta en la fachada y no hay ningún tipo de barrera delante. Bien, pues vamos a ir viendo los datos que tendríamos que meter en la calculadora. La ubicación sería exterior, el índice de exposición que lo meteríamos aquí, en la exposición exterior,
meteríamos aquí, perdón, el valor del índice de exposición, y ahora vamos a decidir sobre la severidad climática. En este caso, la severidad climática vamos a asumir que es media, no obstante el prescriptor podrá asumir lo que entienda que tiene que asumir. ¿Por qué? Pues porque nos dice que una de las siguientes situaciones pueda darse, y en concreto aquí se da una situación que es que existe una marcada exposición a los vientos dominantes de lluvia. Bien, hemos decidido media, pero digo que podría ser baja o podría ser severa en función de lo que se considera. El espesor del elemento en este caso no lo vamos a aplicar, se podría aplicar perfectamente a criterio del prescriptor. Los aleros y cornisas no hay, por lo tanto no vamos a aplicar. La distancia al suelo vamos a evaluar un elemento de aquí, pero si evaluáramos un elemento aquí abajo, en la zona inferior, sí habría que aplicarlo. Y en cuanto a los detalles constructivos, estamos en una carpintería vertical expuesta. El tipo de diseño vamos a ver que es bueno. Aquí en la calculadora, aquí se van dando todas las instrucciones para ir tomando las decisiones, incluso con figuras para valorar la situación en la cual nos encontramos. Estamos en una carpintería totalmente ventilada, pero que tiene el inconveniente de que en las testas superiores de los elementos de madera no están selladas y por lo tanto puede haber una cierta degradación en estas testas. Por eso hemos puesto un tipo de diseño bueno y no lo hemos puesto excelente, ¿vale? Esto es lo que metemos en la calculadora. Hemos metido el índice de exposición 3, una severidad climática de media, no hemos aplicado el espesor del elemento, ni los aleros, ni la distancia al suelo. Y en cuanto a detalles constructivos, hemos utilizado una carpintería vertical expuesta y un diseño bueno. Y cuando metemos esto en nuestra calculadora, nos asigna una clase de uso 3.1. Bien. Como todo esto al final debe estar en el proyecto de alguna forma, la calculadora tiene una pestaña al final, que es de informe, aquí, que todo esto que hemos ido diciendo sale aquí automáticamente. Aquí se rellena la obra, tal, esto se imprime y se mete en la memoria del proyecto. Con lo cual, ese elemento que hemos valorado, elemento de fachada, media altura, tal, tiene su parte correspondiente y sale ahí impreso. Entonces, en el diagrama inicial que decía que nos indica cuáles son los pasos, lo que ya hemos hecho es establecer la clase de uso, nos ha dicho 3.1, establecer la clase de servicio exigible, que en este caso es una clase de servicio 3, y ahora vamos a ir implementando los diferentes pasos que hay que tomar. Bien, lo primero que habrá que decidir es sobre la vida útil esperada, hemos considerado 50 años, y a continuación vamos a ver qué maderas se podrían poner ahí y si es necesario el tratamiento o no es necesario el tratamiento. Bien, sin tratar, nos vamos a la pestaña de selección de maderas. Y aquí hemos recogido todas las maderas que habitualmente se utilizan en edificación en España, con todos los datos que se puedan necesitar, incluso algunos de ellos, incluso de más. Y entonces vamos entrando en la columna 3.1, que es la clase de uso, y vamos viendo, es decir, más de 50 años, pues el alerce, el castaño, el cedro, el eucalipto, que son las maderas que aparecen aquí, ¿vale? Y luego en tropicales, todas estas. Cualquiera de estas se puede enfrentar a esa clase de uso sin tratamiento alguno, ¿vale? Pero nosotros podríamos utilizar, es decir, no, es que yo quiero otro tipo de maderas. Bien, pues entonces, en este caso concreto, aquí hay una tablita que te dice, para el tipo de tratamiento que podrías utilizar para conseguir la clase de uso correspondiente, pero para poder tratar una madera es necesario que esta madera sea tratable, es decir, tenga permeabilidad. Y entonces, en esta tabla de la izquierda nos vamos a ir a aquellas maderas que tengan una impregnabilidad de albura 1 o 2 y que además tenga bastante albura, que nosotros que viene reflejada como B o como B big o M medium.
Y entonces vemos que para una clase de uso 3.1, 50 años, ¿vale? Se recomienda un tratamiento para clase de uso 3.2. Si hubiéramos previsto una durabilidad inferior de 10 a 50 años, podríamos utilizar un tratamiento de clase de uso 3.1, ¿vale? Pero vamos a utilizar siempre maderas que sean permeables y que tengan bastante altura. Esta es la pauta que estamos siguiendo. Hemos establecido la clase de uso, la clase de servicio, hemos elegido la madera, la que tiene durabilidad natural sin tratamiento, o aquellas otras en las cuales podemos utilizar el tratamiento. Y aquí vemos el resultado de todos los cálculos: sin tratamiento las maderas que podemos utilizar y con tratamiento las maderas que podemos utilizar. Luego aquí uno puede hacerse cuantas cábalas quiera. Es decir, la madera al exterior, en función de cuál es la climatología, se mueve. Y hay zonas en España donde el clima varía muchísimo a lo largo del año. Este dato es lo que nosotros llamamos el riesgo de degradación y agrietamiento, que en el caso del GIS que hablamos, es un dato que estamos dando para cada estación. Es decir, no es aquí lo veis, por ejemplo, esta estación de Madrid y Retiro, estamos dando aquí el riesgo de deformación y agrietamiento, 6,7 en Madrid, que es un valor relativamente alto en una escala que va de 1 a 10, ¿vale? Entonces, si queremos que esa fachada, esos elementos de madera, no aparezcan excesivamente agrietados en poco tiempo, recomendamos que el riesgo de atejado de cada madera, que lo damos, el riesgo de atejado de cada madera, ¿vale?, está aquí en esta columna, sea medio o bajo. Y los he señalado subrayándolos. Es decir, que si utilizamos cedro rojo, pino de Oregón, la robinia o todas estas tropicales, el grado de conservación de esas maderas va a ser bueno. Y en el caso de tratamiento, la que nos va a dar un mejor resultado va a ser el pino amarillo, aunque el resto también dará buen resultado, porque hay que distinguir entre lo que es riesgo de degradación, ataque de hongos, insectos y demás, de la conservación estética de esa madera, que es lo que nos da el riesgo de atejado y demás. Bien, este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo que os he traído es el caso de una pérgola de madera laminada en el Paseo Marítimo de Barcelona. Aquí veis la pérgola. Esto corresponde también a un caso real, paseando por allí, por lo vi, hice unas fotos. No vamos a analizar estos detalles de los encuentros, que habría que analizarlo, a ver si drena por aquí agua, no drena, si hay algún riesgo de almacenamiento de agua y demás. Me voy a limitar exclusivamente a los elementos de madera laminada para que veáis por qué la clase de servicio nos sirve. Estamos en el caso de un producto derivado, por lo tanto el diagrama de flujo que seguiremos será que lo da la calculadora. Entonces lo primero que hay que establecer, como en el caso anterior, es la clase de uso y la clase de servicio. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, nos vamos en nuestro GIS a la estación de Barcelona y nos dice que tiene un valor de índice de exposición de 3, que metemos aquí. Obviamente es una aplicación exterior, metemos aquí. Y la severidad climática, en este caso, como es fachada que mira a mar directamente, vamos a decir que la severidad climática es elevada. Pero vamos, de nuevo vuelvo a deciros que aquí en pestañas de apoyo damos toda la información que se necesita para decidir cuál severidad climática vamos a tomar. Vamos a decir elevada porque aquí, entre otras cosas, existe una proximidad a grandes fuentes de humedad, está el mar al lado, ¿vale? Bien, entonces rellenamos nuestra calculadora. En este caso es madera laminada con láminas de más de 35, el espesor del elemento es grande, obviamente, y el resto no lo vamos a aplicar porque no hay aleros ni cornisas, ni estamos contemplando la distancia al suelo, está sobrelevado, y en el caso de detalles constructivos podríamos haber utilizado una estructura, pero en este caso es una estructura de tipo decorativo y no nos interesa.
pero de nuevo el prescriptor puede decidir lo que crea conveniente. Bien, no vamos a analizar el diseño, como hemos dicho, simplemente nos vamos a fijar en el elemento de madera laminada. Bien, y entonces cuando metemos todo esto en la calculadora nos da que es una clase de uso 3.2. Bien, hemos hecho esto, esto corresponde a una clase de servicio 3, una clase de uso 3.2, y ahora a continuación lo que vamos a tratar de hacer es definir la clase técnica de madera laminada que vamos a utilizar. Para esto nos va a valer el concepto de clase de servicio. Y damos en la calculadora una tabla, aquí al final, que es, aquí, es un compendio de toda la normativa. Es decir, lo que hemos hecho es traer aquí la normativa de productos para evitar que el prescriptor tenga que estar moviéndose entre todas las normas. Aquí están todos los materiales que habitualmente utilizamos, desde madera serrada hasta acabar con los tableros de madera cemento. Y damos información de la clase de servicio en la cual se puede aplicar y si hay algún tipo de riesgo. Por ejemplo, en madera laminada estamos avisando que no se aplique en contacto directo con el suelo ni con agua líquida, sea esta dulce o salada. Bien, entonces, en este caso concreto, como estamos con madera laminada, estamos en la clase de servicios 3, estamos aquí y tenemos que utilizar una madera laminada que llamamos especial. No es la estándar es la que tiene la cara superior con la médula mirando arriba. La especial es la que va protegida, es decir, para evitarnos posibles problemas. Bien, y entonces, ahora a continuación vamos a decidir sobre el tratamiento. Y de nuevo estamos en una clase de uso 3.2 que pretendemos que dure más de 50 años. Bien, si hubiéramos pretendido menos sería este caso, y entonces esto nos obliga a que el tratamiento sea para clase de uso 4. Bien, entonces el resumen que obtenemos es el siguiente: es decir, madera laminada de clase especial, tratada para clase de uso 4, el código técnico hace una referencia a que en este caso concreto, cuando la madera laminada va a trabajar en clases de uso 3.2 o superiores, hay que tratar la lámina previamente y luego montar la madera laminada. Es decir, esto es una petición especial a fábrica, no es el estándar que te encuentras en los almacenes. Y las especies, pues de nuevo nos iríamos a la pestaña de especies y veríamos que tiene que ser una madera que sea tratable, es decir, cualquiera de estos nos pueden valer, y si no queremos que haya un nivel de agrietamiento excesivo en función de la zona, pues el pino amarillo nos iría bastante bien, pero vamos, en cualquiera de las otras nos puede ir muy bien. De hecho, por ejemplo, el pino radiata aquí iría fantásticamente porque tiene mucha albura y el tratamiento es con bastante intensidad. Bien, la calculadora al final lo que nos da también es una bibliografía. Todos aquellos que tengan más curiosidad en acceder a más información, aquí hemos reflejado todo aquello que creemos que puede ser de interés, incluso referencias de las normas, y luego finalmente la calculadora da el informe ese que ya hablamos al principio. Bien, pues esta es realmente la calculadora en sí. No obstante, yo recomiendo este librito, no porque sea uno de los coautores, sino porque aquí todo esto viene explicado. Es verdad que después ha habido algún tipo de mejora y alguna cosa ha cambiado ligeramente, pero aquí viene corregido, explicado, hay un montón de ejemplos y demás, y bueno, esto se lo baja uno de internet sin mayores problemas. Ahora bien, llamo la atención sobre el hecho siguiente. Estas fotos pueden impactar. Es decir, España, desde mi punto de vista, no tiene un clima para fachadas de madera sin saber lo que se está manejando y sin tener muy clarito que el usuario de la vivienda qué es lo que pretende. Porque si lo que pretende es tener un mueble, acabado de mueble, se va a pasar media vida lijando, ¿vale? Y tratando. Si además lo quiere barnizado, ya no quiero ni contar.
Es decir, uno puede adoptar determinados diseños, aplicar lasures, acabados, aceites y demás, de tal manera que, bueno, pues cada cierto tiempo le da una mano. De hecho, nuestras oficinas tienen ya 40 años, todas las carpinterías, y bueno, cada 8 o 10 años le damos una mano de un lasur y están en perfecto estado de revista. Pero si lo que quiere el usuario es ver madera natural, barnizada y demás, que se olvide de la madera en fachadas, al menos de Palencia para abajo, ¿vale? Y luego el diseño también es fundamental, ¿vale? Porque a nada que uno utilice cualquier pequeño alero, lo hemos dicho al principio, el alero protege, y aquí lo veis cómo protege la madera. Esta es la fachada dominante, esto es enfrente de casa. Esta vivienda está diseñada por Enrique Nuere, ¿vale? Y enfrente de casa, en la calle Darío Aparicio. Entonces, cualquier alerito hace una protección, y esto, que puede ser bueno para una vivienda unifamiliar con aleros grandes, en este caso concreto lo que está haciendo es pues un collage de colores. Evidentemente, si no pretende, los usuarios de esta vivienda estaban encantados. Igual que pasa, hay mucha gente, hay muchos países, por ejemplo los países de Oriente, el envejecimiento natural de la madera es algo que lo tienen en valor, agrisado, perfecto, pero aquí no. Aquí, desgraciadamente, las fotos de entregas de viviendas con fachadas de madera se hacen en el momento de la entrega, pero nadie va allí 10 o 12 años después, porque además la madera canta muy bien los errores al exterior. Al interior o semi-interior no estoy hablando nada, porque ahí la madera funciona perfectamente, ningún problema, ninguno, salvo que uno haya diseñado mal, haya condensaciones, haya diseñado mal algún tipo de encuentro, que pudiera haber ahí puntualmente algún problema. En interior o semi-interior no hay ningún problema. En el exterior, si se diseña bien, no hay problema en cuanto a conservación de la madera como material, pero puede haberlo en cuanto al aspecto. Esto obviamente no es en España, esto es en Austria, y veis perfectamente que cualquier pequeño resalte, pues aparece, se nota en que aparecen diferencias de coloración. Aquí tenéis los canales YouTube de todos nosotros, de Maderia, del ICIFOR, donde yo trabajo, el mío personal, y del Instituto Eduardo Torrojo, donde más. Ahí hay una cantidad de vídeos no solamente de esto, sino también de uso de madera, de descripción de materiales constructivos, etc. Luego, si da lugar a alguna pregunta, pues con mucho gusto lo atenderé.